Tome su lugar, quiero compartirle un tema que le puse como título Pasos de Fe. Dígale al que tiene la par, pasos de fe. No, pero dígale, pasos de fe. Es el tema de esta mañana, dígale. Bueno, para tener una experiencia propia del poder de Dios, mi hermano, se debe dar los primeros pasos de fe, y eso es creer en Dios. Tampoco podemos apresurarnos o adelantarnos. Mucha gente se adelanta a los tiempos, y déjeme decirle, muchas veces hemos hecho mal uso de la fe, específicamente lo que nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Porque yo creo que todos sabemos de memoria qué dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Ahora, este pasaje, mi hermano, hay mucho cristiano que se ha quedado frustrado y llega a creer y a pensar que no tiene fe porque cree en algo, hace algo y no funciona, no pasa. Déjeme decirle que si Dios no le ha dicho nada, no se mueva en nada, mi hermano. No se mueva en nada. Si Dios no le ha dicho algo, no se mueva. Porque mucha gente se mueve por intuición, dicen, ¿verdad? Por corazonada, por sentimiento propio, y otros hasta por emoción. Entonces, en vez de dar pasos de fe, lo único que hace esa gente es tropezar. Hay muchos que, motivados por algún predicador, especialmente aquellos predicadores de renombre, hacen cosas por medio de la fe y les va mal. No es que su fe sea mala, no es que no tengan fe, sino que se movieron en una fe a conveniencia, creyendo, suponiendo. Por ejemplo, mucha gente dice, yo creo y se tiene que hacer, porque yo tengo fe. Ahora, eso no es así. Hacer por fe, mi hermano, es lo que Dios ya le habló que usted hiciera. Oiga bien, si Dios le dijo que haga algo, hágalo. Si Él le dijo que actúe en fe, actúe en fe. Le voy a poner aquel ejemplo. En Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces yo creo, esa es mi fe. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, y por la fe que tengo, ahora me bautizo. ¿Está conmigo? Entonces allí yo apliqué la fe, pero escuché la voz de Dios que me dijo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Yo creí, me bauticé en fe y ahora soy salvo. No sé si me lo explicar, pero no es lo mismo que yo diga, yo voy a poner un negocio porque tengo fe y yo creo que Dios me va a ayudar porque mi fe es grande, y abro el negocio y ni una mosca se para en mi negocio. A los 3 meses clausurado, y en vez de ser una ganancia, es pérdida. No era fe, pues, similar a la fe del bautismo. Pero en la fe del bautismo, la palabra le dijo que si usted cree, que ahora se bautice, y por la fe se bautizó, ¿sí o no? Pero con el negocio, ¿quién le dijo? Nadie. El negocio fue su imaginación, su suposición, su creencia, su fe, entre comillas, no lo que Dios le dijo. ¿Está conmigo? Ahora, cuando se da el primer paso a lo desconocido, mi hermano, va a existir temor, y eso es normal. Pero esos primeros pasos de fe se convertirán en pilares que sostendrán el éxito y la gloria que muchos han buscado, pero no se atreven a dar esos pasos de fe.
Entonces, la fe son los pasos de fe, son los pilares que sostienen el éxito y la gloria de todo ser humano. Pero tenemos que tener muy en cuenta, la Biblia enseña también que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Y vea lo que dice Mateo 11:12. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este pasaje, fusionado con la fe humana, mi hermano, se le puede dar una mala interpretación. Y repito, en vez de dar pasos de fe, se dan tropiezos. Vea, dice este pasaje que los violentos arrebatan el reino de Dios. ¿Qué es violentos? Violento viene de la palabra de latín, violencia viene de la palabra violento. Dice cualidad o acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento por su parte es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo, que se ejecuta con fuerza, ímpetu, brusquedad, o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. La violencia busca imponer y obtener algo por la fuerza. Veamos. Cuando Josué pasó el río Jordán y fue a la tierra prometida, ¿fue con violencia, sí o no? ¿Fue a conquistar la tierra prometida con violencia? Dios les había dicho que mataran a todo ser humano, desde los ancianos, mujeres y niños y hombres. ¿Era violencia, sí o no? Eso es por fe. Pero, veamos bien, sigamos. Ahora, arrebatar, ¿qué significa según el diccionario? Quitar una cosa a una persona con violencia o con rapidez. 2, atraer poderosamente una cosa, la atención de una persona, de manera que se olvida de lo que le rodea. Entonces, arrebatar es quitarle a alguien algo con violencia. Josué lo hizo. Fueron a despojar de sus pertenencias a los de Jericó. ¿Por qué? Porque ellos así era como lo tenían que hacer. Así se les había ordenado, se les había enviado. El grave problema es que muchos ni son violentos, sino que únicamente son arrebatados. Que eso el diccionario da otra definición, que es muy distinto, y por eso es que mucha gente fracasa. Escuche bien lo que dice arrebatado, que es impetuoso o impulsivo, que es precipitado o se hace con demasiada rapidez. Entonces, esa gente que actúa de esta manera, en vez de dar pasos de fe, tropieza y le va mal. Y después dice, de plano mi fe es muy pequeña, que Dios a mí no me ayudó. No, tiene fe en Dios, su fe es grande porque cree en Dios, pero está aplicando mal el conocimiento bíblico que tiene, porque únicamente lo está haciendo con un conocimiento humano. Nosotros debemos de aplicar la Biblia con conocimiento de Dios. ¿Está conmigo? Ahora aprendamos realmente qué es la fe y cómo se debe mover en fe. Busque Hebreos 11. Vamos a leer casi, el sermón está basado en este capítulo 11. Hebreos 11:1. Definamos entonces qué es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo le quiero decir, mi hermano, que literalmente esa es la fe, creer sin ver, que no se puede actuar sin ver. Oiga bien lo que no se ha escuchado, porque fe es creer sin ver. Pero en otras palabras, yo tuve que haber escuchado antes algo, porque mucha gente se mueve en fe, entre comillas, fe imaginaria. Dios no ha dicho nada y la gente se mueve en esa fe. ¿Es fe, sí o no? Sí, porque están creyendo en algo, pero algo que Dios no ha dicho, y por eso no pasa.
No sé si me logro explicar. A final de cuentas, es fe, pero es una fe muerta. Porque Dios no ha dicho nada. Cuando Dios te diga algo, mi hermano, entonces actúa en fe. ¿Está conmigo? Y este pasaje nos lo explica. Lo que pasa es que muchas veces, y yo no sé cuántas veces ha leído usted Hebreos 11 y completo el capítulo, porque yo lo he leído muchas veces, pero eso es lo lindo. Dios habla cada mañana y nuevas son sus misericordias. ¿Está conmigo? Hebreos 11:2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vea el verso 4, adelante al 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún se habla por ella. ¿Por qué cree usted que Abel presentó mejor ofrenda que Caín? Hermano, es que Abel presentó mejor ofrenda que Caín porque él ya había escuchado que a Dios le gustaban los sacrificios. Pastor, ¿y dónde dice eso? En Génesis. Cuando el Señor expulsa a Adán y Eva del huerto, estaban desnudos. Ellos solo se cubrieron con unas hojas de higo. Pero Dios dijo: no, esas hojas se van a romper y allá afuera se van a burlar de ustedes. Entonces sacrificó, no dice cuántos, pero sacrificó varios animales. Y no creo que Dios haya sacrificado un toro o una vaca. Sacrificó animales pequeños, porque en todo lo que usted mira en el Antiguo Testamento, cuando Él pide sacrificio de animales, pide lo mejor y tierno. Entonces tuvo que sacrificar varios animalitos para poderles hacer vestimenta a aquellos. Eso no lo vio Caín, no lo vio Abel, pero Adán y Eva sí. Y cuando estaban del otro lado, fuera del paraíso, ellos contaban a sus hijos lo que Dios había hecho como sacrificio. Por eso aquel hombre, cuando ya había crecido, se dedicó a criar animales, y entonces guardó de lo mejor los primogénitos y se los sacrifica al Señor. Por eso le agradó la ofrenda a aquel, pero él había escuchado lo que a Dios le gustaba. No sé si me explico. Ahora, pero sigamos. Versos 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Usted cree que Enoc solamente desapareció? ¿Solamente se fue? No, Dios ya había hablado con él y le había dicho: mira, me agrada cómo vivís en esta tierra, y un día te voy a mandar a traer, y te voy a traer a mi presencia, y no vas a morir. Porque imagínese, hermano, qué susto para la familia. Y no, mucha, desapareció. Si tenía esposa, si tenía hijos y tenía hermanos, ¿cómo cree que se sentían ellos? Que el otro hubiera desaparecido. ¿Acaso Dios es un secuestrador, pues? ¿Se recuerda cómo se llevó a Elías? Elías ya sabía que se lo iba a llevar en un carro de fuego. Por eso le dijo a Eliseo: mira, te quedas aquí porque yo voy a ir a adorar a aquel monte. Y él dijo: ay, momento, Señor, donde tú vayas yo voy. Y se fue y lo persiguió hasta que este hombre vio que se subió al carro de fuego. Pero el carro de fuego no sorprendió a Elías, porque él ya lo sabía. Entonces se movió en lo que él había escuchado de Dios. Se movió en fe. Ya conmigo, hay que movernos en fe. Adelántese al verso 7. Y aquí se pone más claro el asunto en el verso 7. Léalo conmigo en voz alta el verso 7, por favor. ¿Qué dice Hebreos 11:7? ¿Leyó bien? Porque dice:
Por la fe, oiga bien, Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. O sea, a Noé no se le ocurrió hacer una arca solo porque yo voy a hacer un barco grande. Noé no se movió en esa fe, suponiendo, creyendo que había que hacer un barco. Cuando fue advertido 120 años antes, escuchó la voz de Dios y Dios le dijo: Noé, yo voy a destruir la tierra. Noé, yo voy a acabar con todo. Pero me has agradado lo que haces. Así es que para que te salves, tu familia y tú y toda la creación que yo hice, vas a hacer una arca. No había llovido, porque durante ese tiempo para atrás no llovía, dice la escritura, sino la tierra solo era humedecida por un vapor que se subía de la tierra, dice la escritura, y caía el rocío de la mañana y se mojaba la tierra. No llovía, de ahí para atrás no había llovido. Pero Noé escuchó lo que Dios iba a hacer, por eso actuó en fe. Es que este pasaje ya está más claro. No sé si me logro explicar. Entonces, no podemos aplicar Hebreos 11:1 si no hemos escuchado la voz de Dios. ¿Está conmigo? Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vea la fe. Siendo llamado Abraham, salió sin saber a dónde iba. La fe es creer en lo que todavía no ves, pero ya escuchaste. No sé si me lo voy a explicar. Entonces, Abraham salió en fe porque había escuchado que Dios le iba a dar una tierra que fluye leche y miel, que lo iba a hacer padre de muchedumbre, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo o como las arenas de la tierra. O sea, él había escuchado, no miraba nada claro todavía. Su esposa era estéril, pero aún así él se movió en fe. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios. ¿Está conmigo? Aquí es, mi hermano, donde mucha gente, repito, aplica fe incoherente. Cree, supone y actúa, y no pasó nada, y no hizo nada. ¿Por qué? Porque su fe fue solo en él. Es que la fe es creer en lo que Dios dice de nosotros. No sé si me explico. Aquí es donde se aplica la fe. Veamos otro pasaje. Hebreos 11:17. Y este está más claro, mi hermano. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermano, ¿qué nos da a entender ese pasaje? Dios le dijo a Abraham: a ese hijo que te van a hacer le vas a poner Isaac. Él te será padre de muchedumbre. Entonces, Abraham ya lo sabía, que de su descendencia se iba a multiplicar a ser una nación grande, ¿verdad? Innumerable. Él ya lo conocía, lo entendía perfectamente. Pero de repente ya el muchacho estaba grande y Dios le dice: mira, Isaac, sacrifícame a tu hijo. Señor, ¿y no me dijiste que él venía a una generación grande? Pues él no hizo eso. Él no cuestionó a Dios. ¿Por qué no lo cuestionó? Porque él ya había escuchado lo que Dios había dicho antes: de ti voy a hacer una nación grande y de tu hijo. Entonces, bueno, el verso 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, bueno, yo lo mato y el Señor me lo vuelve a revivir.
Aló, pero eso es fe. O sea, esa es la fe. Creer en lo que se ha dicho, pero que no se ve. Eso era lo que estaba creyendo Abraham. Por eso es la fe, mi hermano. No sé si me estoy dando a explicar, pero la fe debe ser basada en lo que la palabra de Dios dice de ti, o un profeta de Dios te habló. De lo contrario, mi hermano, no te puedes mover creyendo, suponiendo, argumentando que como eres hijo de Dios puedes hacer cualquier cosa. Perdona, no, porque entonces no va a pasar nada. Te voy a poner un ejemplo que hace muchos años me pasó con mi esposa. Teníamos unos centavos libres y pusimos a abrir una tienda, un negocio, movidos en fe personal. Hicimos la inversión, presentamos una ofrenda al altar ese día de inaugurar el negocio. Mi esposa llevaba el libro y de todas las ganancias apartaba el 10%. O sea, no hicimos nada fuera de lo legal. Facturábamos todo, mire, todo estaba en orden. Pero el negocio no funcionó. ¿Por qué no funcionó el negocio? ¿Por qué cree usted que no funcionó? Es que a mí Dios nunca me dijo que pusiera un negocio. ¿Y por qué Dios sabía que yo no tenía que tener ese tipo de negocio? Porque Él sabía que me hubiera dedicado más al negocio que a la obra, que al negocio de Él. Dios es sabio, pero yo no era sabio en ese momento. Yo no lo entendía. Todo lo hicimos perfecto, mi hermano, no nos desviamos en nada, pero no funcionó. Que a mí Dios no me mandó a poner ese negocio. ¿Está conmigo? Veamos otro pasaje. Hebreos 11:22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Miren, pues muchachos, les dijo: yo ya me voy a morir, pero yo necesito que cuando el pueblo de Israel sea sacado de Egipto, ustedes se lleven mis huesos. Mis huesos no se van a quedar en Egipto, tienen que descansar en esa tierra prometida. Porque José tenía la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob su padre, y lo que Dios le había hablado. Entonces él sabía, y por fe él le dijo: cuando salgan se llevan mis huesos. Y acuérdense que fueron 430 años que pasaron esos, bueno, tal vez no los 430, pero 300 años pasaron esos huesos ahí esperando la salida. Pero por fe los llevaron a tierra de Canaán. Eso, mi hermano, pero es a través de lo que había escuchado este hombre. Veamos el verso 30. Verso 30. Por la fe, ¿qué dice su Biblia? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados 7 días. ¿Sabía Josué que esos muros iban a caer? Josué no sabía eso. Él solo sabía que el Señor iba a entregar en sus manos Jericó, punto. Él solo sabía que Jericó iba a ser tomada y que él la iba a poseer. Eso era lo que él sabía. No sabía ni qué iba a pasar, pero por fe dio las 7 vueltas, 7 días. Al final los muros cayeron y él entró como un conquistador, él y su gente. Pero la fe, mi hermano, fue movida por lo que él había escuchado que Dios había dicho, que la iba a entregar en sus manos. ¿Está conmigo? Veamos otro pasaje en el verso 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias,
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Pero quiénes? Los que escucharon la voz de Dios. Solamente. Mi hermano, yo no sé si alguna vez te moviste en fe cuando Dios no te dijo nada. Yo no sé si hay alguien aquí que en algún tiempo se movió creyendo, confiando, e hizo, y no pasó nada. Simplemente Dios nunca te dijo eso que hicieras. Por eso, mi hermano, muchas veces no pasan las cosas. Ninguno que se movió por su cuenta propia, mi hermano, aún en fe, creyendo incluso a la palabra de Dios, pero sin haber escuchado algo, jamás va a alcanzar. Cuando Dios dice, mi hermano, tú tienes que dar pasos de fe. Si a ti Dios te dio una palabra, yo no sé si fue ayer, fue hace 5 años, hace 20 años, o el día que aceptaste a Cristo, pero si Dios te dijo algo, da pasos de fe sobre eso. Aprende a creer sin ver. Pero vas a creer lo que escuchaste de Dios, lo que Dios te dijo, eso vas a creer. ¿Está conmigo? Porque mucha gente, mi hermano, se mueve en fe haciendo mal uso de la palabra de la fe, y especialmente dándole mala interpretación a Hebreos 11:1. Es fe, es pues la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Sí, pero de lo que Dios ya dijo. ¿Está conmigo? Ahora, vea esto, mi hermano. Quizás muchos piensan que estoy loco, o más bien que estamos locos por ir a construir un auditorio hasta allá arriba. ¿Sí? Mucha gente piensa, ya está allá arriba, pastor, ¿y por qué mire tan lejos, habiendo tanto terreno aquí abajo? Comentarios, ¿y por qué no venden ahí y compran aquí abajo? ¿Sabe una cosa, mi hermano? Yo estoy dando pasos de fe porque yo he escuchado la voz de Dios. Y no solo yo en esta iglesia. Aquí hay muchos hombres y mujeres que han visto lo que Dios va a hacer en ese lugar. Y entonces estamos dando los pasos de fe, creyendo en lo que Dios dijo que va a hacer, no creyendo en nuestro corazón, no creyendo en nuestra voluntad. No sé si me logro explicar. Y quiero terminar con esto, mi hermano, con este proverbio. Solo que ese no aparece en su Biblia, así que no lo busque allí. Fe no es creer en lo que tú crees que crees, sino creer en lo que Dios dice que creas. Repito este proverbio. Fe no es creer en lo que tú crees que crees, sino fe es creer en lo que Dios dice que creas. Así es que activa tu fe esta mañana. Activa tu fe, mi hermano. ¿Cuántos han recibido? Levánteme la mano. ¿Cuántos han recibido promesa que no se ha cumplido de parte de Dios? ¿Habrá gente que recibió promesa que no se ha cumplido? Levante su mano. Yo quiero invitarles que pasen aquí al frente. No sé cuánta palabra, mi hermano. No sé qué te hayan dicho. No sé cuánta promesa hayas recibido. Y quizás no se ha cumplido porque no has dado pasos de fe. Empieza a recordar, mi hermano, pero una a una la palabra que te dieron. Empieza a recordar una a una esa palabra que te marcaron, que te enseñaron, que te dijeron. Y así dice el Señor. Y dice Dios que va a hacer esto en tu vida. Y empezaron a soltar palabra. Acuérdate. No sé si fue una, varias, muchas, pero acuérdate, mi hermano, acuérdate una a una, porque esa palabra sigue viva, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, Él hará en tu vida. Si Él dijo, cree. Si Él dijo, se hará. Aquí habla de Sara también en Hebreos 11. Sara creyó. Primero se burló de lo que el Señor dijo, pero se acordó al final que Dios les había prometido
un hijo de esos dos personajes. Y la palabra se cumplió. Dios dijo que les daba una tierra que fluía leche y miel. Y Abraham, cuando se murió su esposa, compró la tierra, la pagó con su dinero. Mi hermano, Abraham no la había poseído, pero su generación sí. Por eso él la compró en fe, porque en el momento se supo que no podía conquistarla, pero en fe la hizo suya, aún pagándola con su dinero. Activa tu fe esta mañana. Activa tu fe. Yo no sé qué te han dicho, yo no sé qué palabra te soltaron, pero esa palabra está viva, mi hermano. En el nombre de Jesús. Urra manda kanda babaraya sanda. Urra manda kita babaraya sanda. Urra kita manda kanda babaraya sanda. Da pasos de fe. Da pasos en fe, no suponiendo, no creyendo, en tu corazón, en tu intuición, creyendo en lo que Dios dijo de ti. Urra kita manda kanda babaraya sanda. Si algún pastor, algún profeta, algún ministro del Señor te habló y te dio palabra, mi hermano, eso no salió de la boca de ese hombre, eso salió del corazón de Dios. Recibe ahora, recibe. Urraquita manda kanda babaraya sanda. Activa tu fe, mi hermano, da pasos de fe ahora. Fluye, Espíritu Santo.